Ari, ¿con quién te escribes? Conmigo. ¿De nuevo? A ver. Sí, estamos haciendo un trabajo. ¿Qué tiene? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ver? Pero es que... Si no cuentas nada, déjame ver. Tu privacidad. Desde que estamos juntos no debería haber privacidad. Sí, no. Entonces, ¿por qué cada vez que utilizas el celular lo escondes? Eso dices tú, pero tú sabes de que cada vez de que tú sales, yo me preocupo y pienso que a lo mejor hay otra persona. Pero si realmente me quisieras, me dejarías revisar para sentirme segura. ¿Tú me dejarías revisar el tuyo? Ah, pero ¿y si esto fuera al revés? ¿Vieron? No pasó nada. Esto es porque esta es la realidad del 48,9% de mujeres peruanas entre 15 y 49 años quienes han sufrido de violencia psicológica por parte de su esposo y compañero. Muchas veces estas conductas parecen normales, pero cuando la confianza se reemplaza a controlar, ya no estamos hablando de una relación saludable. Hola y bienvenidos todos de vuelta a Ecos del Silencio. La vez pasada les dimos una pequeña introducción a lo que vendría a ser la violencia psicológica, pero recordemos algunos de los puntos clave, como por ejemplo las señales de alerta, las cuales son miedo de expresar opiniones, evitar ciertas actividades para no generar discusiones, pedir permiso constantemente o sentir culpa por pasar tiempo con amistades o familiares. Asimismo, es importante no minimizar frases como solo fue un grito o solo estaba celoso o así son las relaciones, ya que siempre la violencia psicológica avanza de poco en poco. Asimismo, recordemos de que existen líneas de ayuda, como por ejemplo la línea 100 del MIMP, así como los centros de emergencia mujer y familia, que brindan atención psicológica, social y legal a personas afectadas por violencia. Pero sin quitar mucho más tiempo, continuemos con el video. Nuestra investigación se centra en la violencia psicológica en mujeres de 17 a 22 años. En los años del 2022 a 2026. Elegimos este tema porque muchas veces está siendo normalizado o justificado la violencia entre parejas, específicamente los jóvenes. Y ellos están más que todo en una etapa crucial de su desarrollo personal académico. La pregunta principal de nuestra investigación es: ¿cómo afecta la violencia psicológica de género al rendimiento académico de las jóvenes del Perú? Asimismo, planteamos 3 preguntas subsidiarias que nos permiten comprender mejor este problema. ¿Cómo afecta la violencia psicológica al autoconcepto de la persona afectada? ¿Cuáles son los indicadores de violencia psicológica más normalizados dentro de una relación? ¿Y qué cambios se observan en la conducta y toma de decisiones de la víctima ante la violencia psicológica? Nuestro objetivo general es explicar cómo la violencia psicológica afecta la vida personal de las mujeres universitarias limeñas entre 17 y 22 años. Además, buscamos identificar los efectos que genera en la vida académica y analizar los cambios que producen la conducta, el bienestar emocional y la percepción de uno mismo. Para responder estas preguntas, hicimos entrevistas a distintas personas con el fin de conocer sus opiniones sobre estas situaciones que se presentan en parejas. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Vicky. Ya. Te tengo una pregunta. ¿Qué conductas consideras que suelen normalizarse en una relación de pareja, pero que podría ser una forma de violencia psicológica? Yo creo que cuando ya tu pareja te levanta la voz, cuando te grita o simplemente cuando revela algunas cosas que tú sueles hacer. Antes de analizar las respuestas obtenidas, es importante comprender qué es la violencia psicológica y por qué representa una problemática tan relevante en la actualidad. Según Reusch Sirani, la violencia psicológica está conformada por conductas que buscan controlar, manipular, intimidar o limitar a otra persona mediante acciones que afectan a su bienestar emocional y a su autonomía. A diferencia de la violencia física, sus efectos no son relativamente visibles, lo que dificulta su identificación y permite que muchas veces continúe durante largos periodos de tiempo. Tomás Rojas 2025, en su investigación sobre el abuso psicológico en universidades de Lima Metropolitana, señala que este tipo de violencia suele manifestarse mediante conductas de dominación emocional, desvalorización, manipulación y control. Estas acciones pueden parecer pequeñas, pero cuando se observan de manera aislada, pero cuando ocurren de manera repetitiva, terminan afectando significativamente la estabilidad emocional de la víctima. De manera similar, Cárdenas, Ticona y colaboradores mencionan de que la violencia psicológica contra mujeres universitarias peruanas
afecta a todas las áreas de su vida, efectivamente. Y también los autores destacan de que esta es una de las formas más frecuentes debido a que, bueno, justamente lo conversábamos, la violencia psicológica no es de golpe, sino que se da de forma progresiva y puede efectivamente mantenerse oculta por mucho tiempo sin que las víctimas identifiquen que están sufriendo de ello. Por ello, reconocer los indicadores de violencia psicológica es una parte fundamental para poder prevenir las consecuencias. Debemos de darnos cuenta cuando nos están manipulando o están violentando sobre nosotros. Esto sirve como una manera de poder cuestionar si realmente es normal lo que nos están haciendo en las relaciones de pareja. En este sentido, estas entrevistas nos ayudarán a determinar si la gente sigue percibiendo estas, entre comillas, conductas de amor como actos de amor, efectivamente, o si se dan cuenta de que son actos de la violencia psicológica. Y esta información resulta interesante porque nos ayuda a determinar con exactitud hasta qué punto la sociedad sigue normalizando este tipo de conductas. Además de identificar las manifestaciones de la violencia psicológica, también debemos analizar las consecuencias que ésta tiene a las jóvenes universitarias, ya que puede que no deje huellas visibles, pero afecta profundamente a la salud mental y a las relaciones interpersonales. Según Morrón Tolentino 2024, existe una relación significativa entre la dependencia emocional y la violencia de pareja en estudiantes universitarios. Las jóvenes que pertenecen a altos niveles de dependencia emocional tienden a tolerar conductas dañinas por miedo al abandono o la soledad, dificultando la identificación de situaciones de maltrato. Por otro lado, Purisaca Carrillo nos menciona de que muchas jóvenes universitarias les cuesta reconocer la violencia psicológica. Esto se debe a normalización de conductas dentro de, y también esta situación por ende provoca que su bienestar de las víctimas se altere por completo y empeore, ya que se va acumulando mucho, por así llamarlo, pensamiento negativo y violencia. Asimismo, el estudio de Cayetopa y Huanca encontró que la violencia ejercida dentro de las relaciones de pareja puede repercutir negativamente en el rendimiento académico debido a problemas de concentración, desmotivación, estrés constante y aferraciones emocionales que interfieren con el proceso de aprendizaje de la persona o del estudiante. Estas investigaciones nos permiten comprobar de que la violencia psicológica no solamente afecta el bienestar emocional de las jóvenes, sino también su desarrollo personal, social y académico. Con esta información podemos plantear nuestra segunda pregunta de investigación. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la violencia psicológica en las relaciones de pareja de mujeres universitarias limeñas de 17 a 22 años? Bueno, y ahora estamos con ya, y le preguntaremos, ¿crees que las acciones como revisar el celular, controlar las amistades o exigir explicaciones constantes son una muestra de amor o una forma de control? Considero que es una forma de control, ya que cada uno debería de tener su privacidad y no somos quien para estar revisando o indagando sobre la vida de otra persona. Si esa persona me da permiso o simplemente me quiere mostrar genial, pero no debería de exigirme explicaciones o estar invadiendo su privacidad. En primer lugar, las entrevistas coincidieron en que la violencia psicológica suele manifestarse mediante conductas como los celos excesivos, el control constante, la manipulación emocional, las humillaciones y la desvalorización de la pareja. Estas profesiones coinciden que los hallazgos pertenecientes por Cárdenas Ticona y colaboradores, quienes describen estas conductas como algunas de las expresiones más frecuentes de violencia psicológica en mujeres universitarias. Asimismo, la participante señaló que muchas veces estas conductas pasan desapercibidas porque se confunden con muestras de amor, preocupación o protección. Esta situación coincide con lo planteado por Reusch Sirani, como mencioné anteriormente, quien explica que la normalización de ciertos comportamientos dificulta el reconocimiento temprano de la violencia psicológica o de la violencia en general. Otro aspecto relevante identificado fue la importancia del apoyo social y profesional para afrontar esas situaciones. Según estudios, se destacó que conversar con personas de confianza o buscar ayuda especializada puede facilitar el reconocimiento del problema y contribuir con la recuperación emocional de la persona.
Como conclusión, la violencia psicológica representa una de las formas más frecuentes, pero menos visibles, de violencia dentro de las relaciones de pareja. A través de la revisión bibliográfica y de las entrevistas realizadas, se puede identificar de que la problemática se manifiesta mediante conductas de control, manipulación, humillación, desvalorización y aislamiento, las cuales suelen confundirse como muestras de afecto o de preocupación. Los hallazgos obtenidos nos dejan en evidencia la necesidad de que haya una mayor sensibilización con respecto a este tema dentro de los espacios universitarios, y también esto con el propósito de fortalecer la identificación temprana de estas conductas y sobre todo de fomentar las relaciones de parejas basadas en el respeto y en la comunicación. Finalmente, consideramos que la prevención y la educación constituyen herramientas fundamentales para reducir la normalización de la violencia psicológica y contribuir a la construcción de las relaciones saludables entre jóvenes universitarios. Bueno chicos, esperamos de que les haya encantado el video y sobre todo hayan aprendido un poco más sobre la violencia psicológica. Hasta una próxima oportunidad, bye.